Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar, y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. En el programa de hoy vamos a hablar sobre menús escolares, que aunque es un tema que suele preocupar a las familias, a menudo falta información y suele generar muchas dudas. Para ayudarnos a resolver estas dudas nos acompaña Jorge Loyola, compañero de Aleris Madrid. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Todo bien, vamos a empezar por el principio y me gustaría preguntarte qué tiene que tener un menú escolar para ser adecuado. Bueno, como has dicho, pues vamos a hablar un poquito de menús escolares y bueno, esa primera pregunta está bien para ir sentando las bases, ¿no? Bueno, realmente no tendría que distar mucho de lo que se tendría que comer en cualquier otro sitio en tema de alimentos y de cosas saludables, ¿no? Entonces, pues esa tiene que ser la base, ¿no? Alimentos, pues lo que viene diciendo lo que dice la gente, comida real, ¿no? Ingredientes, materia prima, alimentos frescos. Intentar que se base en buena medida en alimentos de origen vegetal, hortalizas y proteína de calidad. Y ahí encontramos, pues, legumbres, carnes magras, pescado, huevo. Y luego también pues hay que entender la idiosincrasia propia del colectivo al que está enfocado este menú infantil, ¿no? Que pues gente más pequeña, ¿no? Los peques, que pues por eso mismo tiene que ser algo atractivo, que llame la atención, que apetezca comer, ¿no? Más allá de que pues como cualquier otro alimento o menú tiene que estar rico, pues también tiene que ser atractivo a la vista, al olfato, tiene que ser palatable, tiene que ser, pues lo que decíamos, tiene que estar rico. No podemos pretender que si ya cuesta que a veces coman cierto tipo de alimentos que además si no está muy rico o sea muy soso, intentar ir metiendo pues los típicos vegetales, ¿no? Si los vegetales, las verduras se hacen más atractivas, no solo a nivel visual, sino también con preparaciones mucho más ricas, pues va a ser más fácil que se puedan ir introduciendo en la alimentación de los y las peques. Y luego también pues tenemos que ser, esto ya enfocado a restauración colectiva, así sí que tiene que tener un menú dentro de un colegio. Y también hay que entender que tiene que ser precio razonable, porque no podemos pretender dar alimentos muy caros. Nos encanta a nosotros los nutricionistas, ¿no? Hablar de frutos secos y de aguacate y de alimentación vegana, ¿no? De pues que si Eura, por ejemplo, ¿no? Que son alimentos bastante caros que no podemos pretender que eso se introduzca demasiado en el menú en este menú infantil, ¿no? Por eso también tiene que ser realista. No podemos pretender que introducir grandes alimentos de este tipo porque se le pueden ir de precio. Sí, al final lo que dices, ¿no? Yo creo que tiene que ser realista en muchos aspectos, entre ellos el económico, pero además también con el tema de las verduras, que suele ser algo que genera bastante conflicto, porque de hecho han salido varias noticias de se intenta meter más verdura, los padres se quejan porque a los niños no les gustan las verduras. Al final el comedor escolar tiene también un papel de educación. Si al niño no se les empieza a introducir verdura desde un inicio, que empiezan a ir al comedor escolar, claro, es complicado que luego en edades más avanzadas te las acepten. Y quizá también huir de la verdura solo se presenta en forma de ensalada o de puré. Al final hay un montón de elaboraciones que permiten introducir esa verdura, bien sea con legumbre, bien sea en un salteado, bien sean verduras rellenas, que pueden ser mucho más atractivos. Estoy pensando también en tortillas de verdura, que al final es un alimento que les gusta bastante porque además les resulta familiar, y quizá por ahí podamos empezar a introducir pues más verdura y más variedad de alimento, que también es lo que has dicho. No se trata de meter salmón, aguacate, eura, quinoa, estos alimentos como que se han puesto muy de moda, que al final son alimentos mucho más caros, claro, que estaría genial que los pudiéramos consumir porque entonces nuestro nivel económico sería altísimo, pero la realidad es que la mayoría
mayoría de las veces pues son alimentos poco accesibles y poco realistas para introducir en un menú infantil, pero que son perfectamente reemplazables por otros alimentos mucho más baratos, que siempre nos hartamos de decir. Por ejemplo, las legumbres son un alimento súper barato, súper saludable y que podemos empezar a introducir con más frecuencia en los comedores escolares, y que muchas veces hay un día de legumbres como mucho. Claro, ahí en eso que dices es muy interesante, porque está como, damos dos mensajes muchas veces, ¿no? El de comemos alimentos, no comemos nutrientes, pero oye, es que comemos para nutrirnos, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, en esa línea tu mensaje está muy bien planteado, ¿no? Porque lo que buscamos con los alimentos es que este menú infantil sea nutritivo también. Pues sí, no podemos meter esos alimentos muy caros o que se quedan muy lejos a veces en cuanto a sabor, ¿no? En cuanto a precio, lo que estamos diciendo, pero hay otros que se pueden hacer, que son más cercanos o que son más familiares o que son más accesibles también a nivel de precio y que cumplen también la misma función, incluso a veces más en cuestiones nutritivas, ¿no? Pues por ejemplo, tú decías, no, pues el salmón, sí, espectacular, ¿no? Muy a nivel nutricional muy interesante, pero bueno, si estás buscando proteínas, pues las legumbres son más baratas, como tú bien decías, ¿no? O esos frutos, frutos secos que te pueden aportar ácidos grasos de buena calidad, bueno, ahí tenemos el aceite de oliva, que es mucho más económico y también más familiar para los y las peques. Entonces sí, tiene que ser bastante realista el planteamiento en colegio. Y también es muy interesante la labor, ya dentro de nuestro colectivo de las nutricionistas, ¿no? Que tenemos que ser un papel, lo que tú decías, ¿no? De educadoras y también de integración, porque también muchas veces nos encontramos o se pueden encontrar distintos tipos de dietas que siguen pues por vegetarianismo o celiaquía o alguna intolerancia, alergia, y eso también tenemos que saber integrarlo. Entonces el papel del comedor no solo es para que se nutran, que también, sino también para integrar y para familiarizarse con otros tipos de realidades que a veces pues nos cuesta mucho en esta sociedad, ¿no? Aceptar otras realidades. Pues mira, el comedor es un lugar muy bueno para acercarnos a esos otras realidades. Quizás yo creo que en ese sentido ahí podríamos ya enlazar con la siguiente pregunta, que te iba a preguntar sobre qué errores o qué defectos le podríamos sacar a esos comedores escolares, y a mí me da la impresión, y es bastante común, que personas que siguen una dieta vegetariana o vegana, o las familias, y así lo hace también el peque, llegan al comedor y el comedor no tenga esa opción. Me parece que es al final uno de los fallos, porque lo que acabas de decir, ¿no? Es que el comedor también sirve para ver otras realidades, para entender otras formas de vivir y también otras formas de alimentarse. Y quizá que los niños desde pequeños empiecen a ver que no solo la gente se alimenta como ellos, sino que hay muchas opciones, aumente además la variedad de su dieta, porque también pueden animarse a incorporar otro tipo de alimentos, pero es cierto que desde los comedores no se suele ofrecer, o quizá ahora más, pero anteriormente era muy muy raro, no se suelen ofrecer esas variedades. En cuanto a esto, vegetarianismo, veganismo, es verdad que, y yo mismo en consulta y en asesorías que hemos hecho, pues primero en consulta te vienen, ¿no? Adolescentes que quieren, sobre todo es lo que más he visto, que quieren hacer esa transición a vegetarianismo o veganismo, pero en el comedor no se les oferta. Entonces pues tú les tienes que indicar un poco cómo hacerlo con lo que les pueden ofertar, si tienen la posibilidad de llevarse comida, ¿no? Entonces sí que está un poco en pañales, por así decirlo, esa parte del comedor escolar. Sí que hay una tendencia a la mejora en este aspecto que tú comentas y en general en cuanto a alimentación saludable. También por lo que decía, experiencia profesional, asesorías que hemos hecho desde Aleris, sí que hay una sensibilidad a ir integrando más o ir ofertando más opciones vegetarianas, veganas, y que no solo sean para ese colectivo, sino que sean la opción, por lo menos un día o 2 días, para toda la población de ese comedor. Que también es interesante porque, oye, ya que estamos hablando de integración, pues no tiene nada malo tomarte unas legumbres sin algo de carne, ¿no? De pescado, ¿no? Pues se pueden tomar vegetales y
y si no las vendes como es el menú vegetariano vegano, pues entran más fácilmente, ¿no? Total, es que además es así. Y sí que también eso en cuanto a lo que decíamos de opciones vegetarianas veganas, también en cuanto a ir ofertando cosas más saludables, sí que hay una sensibilidad, ¿no? Y sí que es verdad que está en auge pues la parte del nutricional, ¿no? La parte de cuidar la nutrición, de que sean más saludables las ofertas, también no solo porque hay más sensibilidad quizá desde los mismos colegios, sino también porque hay más demanda de padres y de madres, ¿no? Que muchas veces cuando nos piden una asesoría es porque el AMPA se ha movilizado o lo está pidiendo o está, pues eso, que quiere que lo que se oferta en ese comedor sea más saludable. Entonces sí que son mejorables, pero también hay que decir que está esa intención de ir mejorando. No podemos decir que no, que todo es un desastre y que no se está haciendo. Y algo que no me termina de convencer y que vemos mucho es que todavía pegamos o se suele pegar mucho de nutricionismo, ¿no? De queremos simplemente saber las calorías que tiene el menú, ¿no? Cuántas grasas, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, algunos minerales, algo de fibra, sin saber bien eso qué quiere decir, ¿no? Y ahí estamos en el otro aspecto. Hace rato decíamos, oye, sí, un menú te tiene que nutrir. Entonces, pues hay cosas intercambiables. Pero realmente lo que te interesa es la calidad de la alimentación, porque al final lo que terminas comiendo son alimentos, no nutrientes. Entonces, en ese sentido, no habría que preocuparnos tanto por los numeritos, pues al final no son matemáticas, ¿no? La elaboración de menús, dependiendo en qué ámbito, ¿no? Sino es simplemente eso, es nutrición y es gastronomía y es alimentación y es cultura también. Tenemos que tener eso a lo que decíamos, en qué tiene que tener esos menús, y a eso tenemos que tener, no tanto fijarnos en el componente o en la información nutricional del lunes y del martes y del miércoles y del jueves. Sí, al final estoy de acuerdo contigo, Jorge, en que se está haciendo bastante presión y un gran esfuerzo para que esos menús que son mejorables mejoren, sobre todo también desde el AMPA, pues al final los padres se preocupan y hay una demanda, también hay más información, entonces quizás empiezan a ver que, oye, ciertas cosas que se hacían de manera habitual no son tan saludables como se pensaba. Bueno, vamos a proponer que haya un pequeño cambio y ir mejorando. También quizás los colegios evidentemente también tienen más información y al final ellos también tienen muchas veces la iniciativa de, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar pues no esa voluntad de ir hacia arriba y de ir mejorando. Un poco también por lo que decías, es verdad que antes era bastante común encontrarnos los menús con el calibrado de calorías, hidratos de carbono, grasas, proteínas y demás, se le daban a los padres. Claro, no sé si eso tiene mucho sentido porque es verdad que son datos que la mayoría de personas no van a entender y que tampoco van a saber manejar y que tampoco necesitan saber manejar. No, pero lo quieren. Sí, es verdad que muchas veces lo demandan, ¿no? Pero muchas veces lo que dices también, que nos ponemos la lupa en ese tipo de detalles. Oye, vamos a fijarnos cuántos días a la semana hay legumbres, cuántos días se incorpora la verdura, se incorpora todos los días la verdura. Quizá podríamos empezar por ahí. Me interesa menos si esa comida tiene 400 calorías o 525. Exacto. Si no, bueno, vamos a ver de dónde vienen esas calorías, que al final es lo interesante. Y ahí también, un poco al hilo, quizás el empezar por parte de los colegios a promover una alimentación saludable, no solo en el comedor, sino pues con charlas a las que puedan acudir las familias enteras o este tipo de cosas también puede ayudar. En ese sentido también aprovecho para reivindicar también nuestro papel importante, ¿no? Porque totalmente, al final somos los que nos encargamos de eso y ese papel de educadoras que tenemos, quizá estamos en ese sentido un poco desaprovechados, entonces aprovecho aquí para decir que es un trabajo también que podemos hacer y que puede también abaratar costes al colegio, ¿no? Porque al final es un trabajo que le quitamos, que no tiene que estar él esforzándose en cómo hacer un taller de alimentación saludable, ya os lo hacemos los nutris. Entonces, bueno, ir poco a poco mejorando. Sí que creo también, quizás uno de los aspectos a mejorar de los menús sea la incorporación de verdura, porque a veces los vemos y es como, vale, hay un día de verdura, un día de legumbre, un día de carne, y bueno, quizá podríamos empezar a incorporar la verdura por mí todos los días. Si es demasiado, podemos empezar por 3 días, ampliar a 4, ampliar a 5. Hay que ser realistas. También desde lo que si no podemos pretender, si se pone un día de plato principal verdura y 2 días de guarnición, que pasemos a todos los días de plato principal, es complicado.
también tenemos que ser realistas en los cambios que podemos proponer o los cambios que podemos demandar como padres o madres, ¿no? Y también tener la sensibilidad de que se está queriendo mejorar, que tenemos que, oye, lo estás haciendo muy mal porque no metes verduras, oye, cuidado, ¿no? O está haciendo muy mal porque la merienda de mi peque tiene jamón de York o tiene mortadela. Bueno, total. Es verdad que no es lo más saludable, pero bueno, hay una intención por cambiar y por eso se empieza. Y tenemos que construir desde esa intención, no lanzar críticas porque nos sentimos a veces poseedores de la verdad, que en este sentido pues sí tenemos los conocimientos, pero bueno, tenemos que saber manejarlos y saber irlos introduciendo. Total. Pero sí que no tenemos que fijarnos en la parte nutricional como los números como lo más importante, sino lo que tú decías, bueno, vamos a ir haciendo pequeños cambios y haciendo pequeñas mejoras que nos van a ir acercando a el objetivo que tenemos de que coman saludables para que estén saludables. Sí, y también me ha gustado esa parte de, bueno, vamos a ser también un poco realistas con el tema de la verdura, ¿no? Que, bueno, pues vamos a hacer como un cambio progresivo, despacito, ir poquito a poco incluyendo y que se vea una intención de mejora que está y que es real y que poquito a poco se vayan viendo los cambios. En este caso, Jorge, ya un poco por ir cerrando, te quería preguntar qué pueden hacer las familias con el menú escolar en la mano para complementar ese menú en casa y poder así elaborar la alimentación diaria en función también de ese menú, que es una parte importante de la alimentación del niño. Al final come todos los días allí. Como consejos, primero, hilando un poquito con lo que decíamos, entender que no son matemáticas, ¿no? Que no se preocupen de está comiendo muy poco, está comiendo mucho, energía suficiente. Generalmente, niños y niñas se regulan bastante bien en cuanto a apetito y saciedad. Entonces, si tienen hambre, comerán, pedirán alimentos y si no tienen hambre pues dirán que no quieren más. Y en esa línea tener en cuenta que las peques pueden comer lo que comen adultos, no tenemos que caer en no, pues hacemos la pasta, los macarrones, la merluza, los fingers estos, ¿no? Fritos para los peques porque así es como se lo comen y así tradicionalmente se lo han comido siempre y la gente mayor come otro tipo de alimentos, no. Podemos hacer menús que sean tanto para adultos, adolescentes, pequeños, para todo el mundo. Y si vamos ofertando este tipo de alimentos, pues es algo que se acostumbrarán a comer y les será más fácil irlo comiendo. Porque también tú lo habrás visto en consulta, que viene gente adulta que no come verdura porque pues no se la han puesto. No es culpa de esta persona en cuestión, ¿no? Es de la educación que han ido recibiendo. Bueno, vamos a trabajarlo si podemos desde los más pequeños. Hay que tener paciencia. Eso es importante. No podemos pretender, bueno, y esto con toda la vida, ¿no? Si estamos en 0 y llegar a 100 de la noche a la mañana. Bueno, cuesta. Es verdad que cuesta pues ir introduciendo muchas veces ciertos alimentos, que se coma pues más alimentos que no tienen tanto sabor, que no son hiperpalatables. Bueno, eso no solo le cuesta a los pequeños y a las pequeñas, ¿no? Le cuesta a todo el mundo. A todo el mundo le gustan pues las cosas que tienen más sabor, que están más palatables, ¿no? Que se les ponen más potenciadores de sabor, es normal que les guste más. Bueno, si ofertamos esos alimentos que no tienen tanto sabor, pero pues son saludables y es las recomendaciones a nivel de nutrición saludable que tendríamos que ir siguiendo, pues será más fácil que se vayan comiendo poco a poco. En ese sentido, pues hay que irlas ofertando también. No podemos pretender que no se coman nunca una fruta, por ejemplo, si no están visibles, si no las tienen al alcance, si no las tienen de manera apetecible, cortada, por ejemplo, pelada, si cuesta que se coman la piel. Bueno, vamos a ir haciendo una progresión hasta que se la pueden ir comiendo con una piel también lavada o la pieza entera. Y luego, por último, también pues ir poniendo ir introduciendo ciertas iniciativas. A mí me parece interesante, por ejemplo, algunos días sin carne o sin productos animales también. A ver, ya que estamos, pues también concienciar en cuanto a cuidado medioambiental. Creo que tenemos que ser consecuentes y hacernos responsables de la implicación como consumidores que podemos tener en eso. Y si algún día, por lo menos, no basamos nuestra alimentación en productos de origen animal, ya sin hablar de temas de nutrición, el impacto que tiene eso en el medio ambiente es muy positivo. Entonces yo creo que también tenemos que irlo promoviendo. Y si también hay alguna otra realidad en ese comedor que nos vienen y nos cuentan, pues nuestros hijos, nuestras hijas, también concienciar
diferenciar, tratar de explicar, tratar de entender y tratar de ir integrando esos nuevos conocimientos. Sí, al final, bueno, yo creo que me quedo con la parte del principio. Podríamos resumir como que los alimentos para niños en realidad no son para niños. Les resulta atractivo porque además son alimentos que suelen venir pues con muñequitos y demás, y entonces al final pues si se los damos ellos mismos lo pueden reclamar porque son bastante atractivos. Entonces pues aprovecho también desde aquí, de nuevo yo me aprovecho siempre para avisar y proponer que a las zanahorias les pongan muñecos, quizás así también se comerían más zanahorias. Y también un poco con lo que habías comentado, Jorge, muchas veces, y lo digo un poco con los niños, vienen a consulta adultos y dicen, bueno, es que no como fruta, es que yo no he visto en mi casa comer fruta nunca. Pues vamos a aplicar eso, es decir, somos el mejor ejemplo para nuestros niños. No podemos pretender que un niño se tome o una niña se tome una manzana si no ha visto a su madre o a su padre comerse una manzana nunca. Es que eso no va a pasar. Entonces vamos a ser realistas, vamos a hacer una progresión. No podemos decirle al niño que coma todos los días verduras si nosotros no comemos verdura. Entonces, bueno, que en ese sentido también sea la alimentación familiar. O sea, no hagamos distinciones, sino hay un plato para toda la familia y es el plato que se come. Y así también pues los niños irán viendo que poquito a poco se irán adaptando a esa alimentación. Aprovecho también desde aquí pues para comentar también lo que has dicho, ¿no? Pues que al hacer algún día sin carne pues también nos vendría bien. Vamos a ir ya terminando, porque además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centroaleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger a Aleris para aprender sobre nutrición. Adiós, muchas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan.